en varias versiones, así que si no tiene la versión, miran ahí, y si ahí no está la versión correcta, no importa. Eh, Quiero hablar un poco del crecimiento espiritual. Eh, Así como un árbol crece y da fruto y el fruto madura hasta que puede ser cosechado, así nosotros tenemos que crecer, igual que nuestro cuerpo físico, así como se va desarrollando y va creciendo y se va transformando y lo tenemos que ir alimentando de acuerdo a su crecimiento y todo. Así también nuestro espíritu tiene que crecer y no es que crece en un momento y ya creció y después ya está. Eh, y no tiene relación con nuestra edad ni nuestro cuerpo, o sea, no tiene nada que ver. Ni el tiempo que pasamos en la iglesia o el tiempo que pasamos habiendo conocido al Señor, no tiene nada que ver con eso. Generalmente uno piensa, me convertí hace 10 años, bueno, hace 10 años que vengo creciendo. Eh, pero capaz que hubo algún momento en el que nos estancamos y dejamos de crecer espiritualmente y nos alejamos de Dios y ya está, no pasó más nada. Ojalá eso sea un proceso de parte de Dios que necesites y después vuelvas y sigas creciendo en el Señor. Pero lo ideal es no alejarnos nunca del Señor y no estancarnos nunca en ese crecimiento espiritual. La pregunta inicial es, ¿quiero crecer espiritualmente? ¿Quiero saber qué es lo que Dios tiene para mi vida a partir de ahora? ¿Y quiero saber cuáles son las cosas que tengo que cambiar para crecer espiritualmente? ¿Por dónde hay que ir? ¿Qué son las cosas que tengo que hacer? ¿Por dónde tengo que encarar para seguir creciendo, para recibir más de Dios, para que mi espíritu crezca? Bueno, si no quiero, ahí estamos complicados. Y si el Señor quiere hacer un milagro ahí, bueno, buenísimo. Pero si no, tengo que poner de mi parte, tengo que poner de mi voluntad, tengo que querer crecer porque si no, nos estancamos. Sin duda tenemos muchas cosas que cambiar. Yo todo lo que voy a decir lo digo para mí primero. Eh, Tenemos muchas cosas que cambiar y algunas son urgentes, otras por ahí pueden esperar un poco más o pueden ir de a poco, pero siempre tenemos algo para mejorar, algo en lo que tenemos que crecer. Y me gusta pensar siempre en esto, si algo viví en otro tiempo, ya lo viví, ahora tengo que vivir otras cosas. No me puedo quedar nunca con lo que viví antes, con lo que viví ayer, quedó en el pasado. Ahora tengo que ir por más. Que Dios nos dé discernimiento de todas las cosas que están bien, las cosas que están mal, lo que es espiritual, lo que es carnal, lo que es de este mundo, lo que es de este plano terrenal, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Que el Señor nos dé ese entendimiento, ese discernimiento. Eh, y que no nos dé lo mismo todo. Que no nos dé lo mismo cualquier cosa. Estoy haciendo lo que Dios me pide. Estoy haciendo lo que Dios no me pide. O lo que Dios me pide que no haga. Que las dos cosas están. Alguna es peor que la otra. Pero me da lo mismo. Que no nos pase eso. Que no nos dé lo mismo. Si hay algo que estoy haciendo mal, que pueda decir, bueno, voy a hacer esto, pero sé que está mal y no me da lo mismo. Mejor si no lo hago. ¿Y cómo sé lo que está bien y lo que está mal? Bueno, tenemos el Espíritu Santo que nos dice, si recibimos a Jesús, recibimos también el Espíritu Santo que nos dice, no, esto está mal. Entonces, no tenemos excusa.
sabemos lo que está bien, lo que está mal. Saúl, pensaba en Saúl y Saúl hizo cualquier cosa. Capaz en algún momento hizo cosas buenas, pero lo recordamos más por todo lo malo que hizo. Eh, en un momento tenía que obedecer lo que Dios le dijo, tenés que hacer esto, y lo hizo a medias. Fue, hizo lo que tenía que hacer, pero hizo también lo que no tenía que hacer, hizo las dos cosas. Mezcló ahí un poco obediencia con desobediencia y bueno, ya fue. Eh, y al final salió victorioso de una guerra, no sé si se puede decir guerra, pero él había obtenido la victoria. Y la victoria era de Dios, ¿no? Porque la ordenanza había salido de él y fue él el que entregó a sus enemigos en sus manos. Pero él dijo, es mía la victoria, yo me voy a levantar un monumento para mí y bueno, fue terrible, ¿no? Y después de eso fue desechado. O sea, vino el sacerdote y le dijo, hiciste las cosas mal. Bueno, no importa, pero vos eh, tratá de hacerme zafar y yo quiero eh, seguir siendo rey. No, ya está. Ya fue desechado por no haber, por- porque le dio lo mismo. O sea, le dio lo mismo obedecer o no obedecer, seguir a Dios o seguir su propio corazón. Y ahí no tenía muchas oportunidades. Era el rey y bueno, tenía que obedecer sí o sí, si no, bueno, tampoco se arrepintió. Capaz le agarró un poco de, ¿cómo se dice?, remordimiento. Y bueno, después yo no logro crecer espiritualmente, ¿no? Porque todavía no vino el avivamiento de Dios que estoy esperando que venga. Necesito ese avivamiento. Así puedo llenarme de la presencia de Dios, porque si no viene ese avivamiento, no voy a poder nunca entrar como entran otros o llenarme espiritualmente del, del río de Dios. Hasta que no venga ese avivamiento, no puedo. Y en realidad, hoy los avivamientos son para hacer algo específico en nuestra vida o en la vida de la iglesia, pero el fuego de Dios a nuestra vida no tiene que ver con eso, no tiene que ver con un avivamiento que va a venir dentro de 30 años o que va capaz viene dentro de poco, no sé. El fuego de Dios en nuestra vida tiene que ver con una vida entregada a la obediencia, a la oración y a darle la gloria a Dios todo el tiempo. Y eso es lo que hace mantener el fuego. Eso es lo que lo hace descender, eso es lo que lo hace mantenerse dentro de nuestro corazón. Es estar siempre en la presencia de Dios, ¿no? Y eso es lo que hace que pueda entrar, que pueda llenarme del río de Dios. Ser constantes en la obediencia, en la oración y en darle la gloria a Dios. No tenemos que esperar ningún avivamiento. Es trabajo que tenemos que hacer nosotros, no es algo que viene de arriba. Es algo que viene de arriba, pero con previa voluntad de decir, voy a buscar a Dios, voy a obedecer su palabra, lo voy a escuchar y voy a orar y voy a darle la gloria. Hasta que no pongamos de nuestra parte, de nuestra voluntad para acercarnos a Dios, no va a pasar nada. Si endurecemos nuestro corazón y permitimos que el Señor, que no permitimos que el Señor entre, va a ser difícil que podamos crecer espiritualmente. Necesitamos de la presencia de Dios para poder crecer. Necesitamos de que Él se meta en nuestro corazón y trabaje, lo moldee y haga todo lo que tenga que hacer para que nosotros podamos crecer. Tenemos que pasar por los procesos de Dios para poder madurar espiritualmente, para poder crecer. Eh, Pensaba en cosas principales que tienen que estar en nuestra vida, que no podemos dejar de lado. Encuentros íntimos con Dios. Está
buenísimo buscar a Dios acá, todos juntos en la iglesia, porque el Señor se revela. Está perfecto buscarlo acá, pero tenemos que buscarlo solos, tenemos que buscarlo en secreto, en un lugar donde no nos pueda ver nadie, ¿sí? Porque lo mejor es que nadie te escuche cuando estás queriendo hablar con Dios, porque capaz no querés que los demás escuchen lo que vos le querés decir a Dios. Entonces, si está lleno de gente, es otra cosa. No, no es lo mismo buscarlo donde hay alguien más que cuando estás solo. Y también pueden pasar cosas que capaz te dan un poco de vergüenza. Entonces, buscate un lugar solo eh, y ahí puede pasar cualquier cosa. Necesitamos ese encuentro íntimo con nuestro papá, con nuestro Dios. Hacer silencio y escuchar su voz. Hoy se leía el Salmo 37. Eh, lo voy a volver a leer. Buscarme, siempre más rápido. En ese encuentro que tenemos con nuestro Dios, hacer silencio para poder escucharlo. O capaz que el Señor no nos quiere hablar, pero estamos ante su presencia en silencio, solamente disfrutando de estar con Él, disfrutando de estar en presencia de nuestro Padre. Lo voy a leer desde el uno porque es muy, muy lindo. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. El 7 dice, guarda silencio ante Jehová, y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. También como la confianza que tenemos que tener en Dios. Esperamos en él. No nos impacientamos. Respiramos y confiamos en Dios. Depositamos en él toda ansiedad. Hacemos silencio. No, no vamos con... Por ahí a veces sí entramos y le pedimos cosas, pero no vamos con, Señor, necesito esto, necesito lo otro, por favor. Bueno, sí, en algún momento tenemos que derramar nuestro corazón de esa manera también, pero un momento como hoy, ¿no? Pasó varias veces, un momento de hacer silencio, de no decir nada, de abrir nuestro corazón, de abrir nuestros oídos, y el Señor, si quiere, te va a hablar, lo vas a escuchar. Y el jueves también Mario nos compartió acerca de la petición de Salomón. El Señor en un momento le dice, pedime lo que quieras y te va a ser concedido. Eh, y Salomón le pide un corazón que sepa escuchar. Y en casi todas las versiones dice que le pide sabiduría, ¿no? Y capaz que en otra versión también. Vamos a leerlo en Primera de Reyes, en Primero de Reyes, porque es un libro. Capítulo 3. Primero de Reyes 3:9. Creo que estoy confundido. Ah, no, está bien. En la versión Reina Valera dice, da pues a tu siervo, esto le está pidiendo Salomón a Dios, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Hasta ahí. Era una buena petición. En la versión de la Biblia textual, dice, da pues, estoy en la Reina Valera, perdón, da pues a tu siervo un corazón
que sepa escuchar, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Que el Señor nos dé un corazón que quiera, que sepa, un corazón simple, aquietado, simple no, sencillo, aquietado, que sepa hacer silencio delante de Él para escuchar lo que Él quiere decirnos en ese encuentro íntimo que tenemos con Él. Oración, tenemos que orar todo el tiempo. Es necesario tanto por lo que querramos orar, por lo que querramos pedirle, y así como la oración en sí misma es necesaria para nosotros. Es un momento eh, en que nos presentamos delante de Dios y le decimos, acá estamos. ¿Sí? Es tan sencillo como eso, ¿no? No tanto por lo que salga de nuestra boca, es necesario que salgan cosas de nuestra boca hacia Dios. Si Él quiere que hablemos, alcemos nuestra voz hacia Él. Pero es necesaria la oración para nuestra vida, velar y orar para que Dios mantenga nuestro corazón humilde, para no distraernos también de lo más importante que es Dios, es glorificar a Dios. Eso es lo más importante en nuestra vida. Necesitamos orar todo el tiempo para que el Señor nos mantenga encarrilados en su camino. Me acuerdo lo que decía Isaías, de estas dos líneas que parecían paralelas, pero que cuanto más iba avanzando esas dos líneas, una estaba un poquito torcida y al principio no parece haber diferencia alguna, parece que van las dos juntas, pero cuanto más avanza, más se va separando. Bueno, que el Señor nos mantenga unidos a Él, caminando derechos hacia, hacia Dios. Tenemos que velar y orar todos los días y capaz hay un día más importante que otro, pero tenemos que pedirle al Señor, tenemos que orar para que nuestro corazón no se desvíe, para que nuestro corazón no se enaltezca, para no distraernos con tantas cosas que hay para distraerse, cada vez más, cada vez más difícil no distraerse. Tenemos que tener momentos de quebranto también, quebranto de corazón. Esto por ahí es más difícil de entender, pero necesitamos que el Señor nos quebrante, necesitamos que el Señor nos rompa todo el tiempo. Pareciera a veces que estamos bien, que estamos re bien, que no pasa nada, pero resulta que el Señor toca tu corazón y empezás a entender un montón de cosas y decís, ah, necesitaba esto. Eh, y el Señor necesita quebrantarnos para poder obrar en nuestra vida. Hay cosas que podemos entenderlas más fácilmente, que no necesitamos un quebranto, que el Señor nos dice tal cosa, ah, sí, entendí. Y hay cosas que no las entendemos, que no nos entra hasta que el Señor nos hace pasar por ese quebranto de corazón. Y hasta que no pasa eso, no, el Señor no puede meterse, el Señor no puede obrar, no puede hablarnos de esa forma en que quiere hablar a nuestro corazón. Y si nunca experimentamos ese quebranto, bueno, entonces tenemos que buscarlo. Por más que no lo entendamos mucho, cómo funciona esto. Si nunca pasaste por ese momento, bueno, eh, buscalo, pedíselo al Señor y pasar por ahí todas las veces que sea necesario. Y siempre es necesario un quebranto, un corazón que se rompe, un corazón que es cambiado, que es tocado por el Espíritu de Dios. Segunda de Corintios capítulo 7. Segunda de Corintios
7, a partir del 8. ¿Qué versión está? ¿La NTV? ¿Puede ser? A partir del versículo 8 dice, está Pablo hablándoles a los corintios acerca de una carta en la que fue bastante duro con ellos y parece que se entristecieron, eh, no les, capaz no les gustó mucho, pero dice, no lamento haberles enviado esa carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño en ninguna manera. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos, ¿estoy leyendo bien? Sí, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Pero la tristeza que es del mundo, al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Entonces, busquemos a ver de qué se trata esta tristeza de Dios, ¿no? La tristeza que viene de Dios, este quebranto que produce un cambio en nuestra conducta, nos produce un cambio en nuestra manera de ver las cosas. El Señor te habla de una forma especial después de ese quebranto, después de esa tristeza que viene de Él, y nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. Qué importante buscarlo, ¿no? Porque nos aleja del pecado. Qué importante buscar cosas que nos alejen del pecado. Y luego de este quebranto, luego de esta tristeza, vienen decisiones. Decisiones importantes que tenemos que tomar. ¿Voy a seguir como estaba o voy a cambiar? Voy a cambiar esto que está mal, que el Señor acá me dijo, basta, hasta acá. Bueno, ahí viene una decisión importante. Por eso es bueno buscar ese quebranto, porque el Señor ahí te revela cosas que están mal, cosas que tenés que cambiar, y te da la posibilidad de cambiar, y te pone en tu corazón ese deseo de cambiar las cosas, que empezás a ver, uy, esto por acá vamos mal. ¿Voy a seguir caminando para el otro lado o voy a empezar a caminar por donde Dios me dijo? Y tenemos que tomar la decisión de caminar con Dios todos los días. Y qué importante alinear nuestro cuerpo a nuestra mente y nuestra mente a nuestro espíritu, y que el espíritu esté recibiendo constantemente la obra de Dios, que el espíritu esté constantemente recibiendo el espíritu de Dios, que pueda estar todo alineado. Sí, que no esté nuestro cuerpo por encima de todo, que no esté nuestra mente, nuestras emociones, el afecto natural no puede estar por encima de lo espiritual. Lo que siento no puede estar por encima de lo espiritual. Nuestro cuerpo y nuestra mente tienen que estar sujetados a nuestro espíritu. Y nuestro espíritu tiene que estar sujetado a Dios, tiene que estar sujetado al espíritu de Dios. El Señor obra en nuestro espíritu, trabaja ahí en nuestro espíritu. Y las decisiones que tomamos nosotros las tomamos con nuestra mente. Si nos tomamos con nuestro corazón, y si nuestro corazón no está rendido a la voluntad de Dios, entonces vamos a decidir cualquier cosa, vamos a tomar decisiones malas. Capaz la pegamos, capaz que coincide lo que nos gusta, lo que queremos, lo que estamos deseando con nuestro corazón, o lo que estamos pensando con nuestra mente, capaz que justo coincide. Pero la mayoría de las veces no es tan así. Entonces tenemos que alinear que nuestro corazón, nuestra mente estén sujetados a Dios, que estén sujetados a nuestro espíritu,
que es donde el Señor trabaja. Rendirnos, ¿no? Todo el tiempo. Entonces vamos a decidir bien las cosas. Entonces necesitamos encuentros con Dios, necesitamos hacer silencio y escucharlo y pedirle al Señor un corazón que lo quiera escuchar, un corazón dócil, ¿sí? Que el Señor cambie si tenemos un corazón de piedra o si en algún momento, en algún aspecto tenemos un corazón de piedra, un corazón duro que no quiere salir de ahí, ¿sí? Que el Señor nos pueda ablandar, que el Señor pueda meterse en nuestro corazón, romperlo, transformarlo en un corazón de carne, orar, necesitamos la oración en nuestra vida, necesitamos el quebranto de Dios y luego de esto necesitamos tomar decisiones que nos acerquen más a Dios y tenemos que honrarlo al Señor, tenemos que glorificarlo con lo que hago, con todo lo que hago, glorificarlo en todo momento. ¿Y cómo sé si estoy haciendo las cosas bien, si estoy haciendo las cosas mal? Bueno, tenemos el Espíritu Santo que nos dice. Y, y vamos a leer en 1 Corintios 10:31, está después de Romanos, capítulo 1 Corintios 10:31. Parece difícil, pero no es fácil esto. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Qué exagerado. Comer como come cualquiera. Y en realidad hay que tener cuidado con todo lo que hacemos. Que todo lo que hacemos podamos decir, ¿esto glorifica a Dios? Sí, bueno, no hay problema. ¿Esto glorifica a Dios? Mm, no, el Espíritu Santo ahí. Chicharra. Ah, bueno, ¿lo hago o no lo hago? Ahí está la decisión. Eh, pero todo, o sea, todo lo que hacemos, desde comer hasta beber, hasta hablar con una persona, ir al trabajo, ir a la escuela, no sé, lo que se te ocurra, cosas sencillas. Todo lo que hacemos tiene que honrar a Dios, tiene que glorificar a Dios. Que el Espíritu Santo nos revele todo el tiempo lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal, que el Señor ponga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, de cambiar, ¿no? Esas cosas que vemos que empezamos a ver que están mal. Primero de Reyes decía, en el capítulo 3 ya lo leímos, Primero de Reyes 3:9, decía, da pues a tu siervo, dame a mí un corazón que sepa escuchar, para juzgar a tu pueblo y para discernir, que significa separar, discriminar entre lo bueno y lo malo. Dame, Señor, un corazón que pueda entender las cosas que están bien, las cosas que están mal. Dame ese corazón. Obviamente después están las decisiones que tomamos que por mucho que entendamos, si decidimos no cambiar nada, no vamos a cambiar nada. Vamos a leer en Romanos, que está antes de Corintios, Romanos capítulo 6. Y acá sí vamos a leer un poco más. Romanos capítulo 6, desde el versículo 1. ¿Qué pues diremos? Acá Pablo está hablando de que pecamos y el Señor, por su amor, nos perdona. Y cuanto más pecamos y el Señor nos perdona, entonces más lo amamos, porque nos perdonó mucho. Entonces,
Si el Señor nos perdona y el Señor nos ama, entonces podemos pecar todo lo que querramos, que el Señor nos va a perdonar, entonces está todo bien. No, acá dice, empieza diciendo eso. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No sé si algún día, como se decía hoy, vamos a llegar a ese momento en que camino a la perfección delante de Dios y no hay pecado en mi vida y todo está bien y el Señor se agrada absolutamente de todo lo que hay en mi vida. Ojalá lleguemos a ese momento, pero mientras tanto tenemos que insistir, tenemos que luchar, tenemos que vivir en esa lucha constante, ¿sí? Contra el pecado. Es difícil, pero Pablo nos dice esto. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Nos está comparando, se está comparando la muerte de Jesús con la muerte nuestra. En el momento que fuimos bautizados, en el momento de que lo aceptamos a Cristo públicamente, ¿no? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El Señor quiere que andemos en esa vida nueva, juntamente con Cristo, pero tenemos que morir. Ese es el detalle, ¿no? Antes de esa vida nueva, tenemos que pasar por esa muerte, por esa ser sepultados juntamente con Cristo por medio del bautismo, para que podamos recibir también la vida nueva y andar en esa vida nueva. No es solamente recibirla y colgarla en un cuadro, sino que tenemos que caminar y todo el tiempo crecer espiritualmente en esa vida nueva que el Señor nos dio. Pero esto, nosotros decimos, eh, me convertí al Señor, y está mal decir así, porque la conversión eh, no es de un momento para el otro, sino que es un proceso, va de a poco. ¿Sí? Me estoy convirtiendo, capaz todavía me estoy convirtiendo y el Señor está trabajando en mi vida para crecer espiritualmente y para ir caminando en esta nueva vida. La palabra correcta es transgeneración, pero ¿transgeneraste? Suena raro. Bueno, seguimos leyendo y dice, y ahora me perdí, el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él, con Cristo, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro, y acá este versículo, resalten, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Antes de conocer a Dios, antes de convertirnos, de transgenerarnos, servíamos al pecado. Si no lo teníamos a Dios, estábamos a disposición del pecado. Vivíamos para el pecado. Le servíamos. Éramos útiles para el pecado, pero ahora no. Ahora el cuerpo del pecado tiene que ser destruido a fin de que sirvamos a Dios y no sirvamos más al pecado. Vuelvo a leer este versículo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Para eso murió Jesús. Para eso hizo toda la obra que se mandó en la tierra. Murió, sufrió, se hizo pecado por nosotros para que nuestro viejo hombre sea destruido, para no servir más al pecado. Y si morimos con Cristo, versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Por eso tenemos que morir. Versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos
que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, todos nosotros, así también, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros, tu cuerpo, tu corazón, tu mente, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Qué hermoso este versículo. Ya no somos útiles al pecado, ya no le servimos más, no somos instrumentos que sirven para pecar, que sirven para hacer todo lo que está mal, que sirven para alejar de Dios a nosotros y capaz a los demás también. No, morimos a eso, morimos a eso que es viejo y nos presentamos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Cómo me trago? Y nos presentamos delante de Dios y nos presentamos todo lo que tenemos, todos los que somos, nuestro ser entero, como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará más de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Se puede? Sí se puede, porque estamos bajo la gracia. Es la única forma. Así que insistamos. Se puede. Somos sus hijos y le pertenecemos a Dios. Él nos compró por el precio de la sangre de Jesús. Él nos compró y ahora le pertenecemos. Y Dios nos quiere dispuestos para toda buena obra, como dice en Efesios 2:10, sí que fuimos creados en Dios para buenas obras. Somos su creación y estamos hechos para buenas obras, no para vivir para el pecado. Fuimos creados para vivir para Dios y somos valiosos en sus manos. Si nos presentamos delante de Dios, como dice acá, somos instrumentos útiles en sus manos. Somos muy valiosos, pero necesitamos revisar nuestra vida constantemente, que no estemos saliéndonos del camino, que no nos estemos desviando, como esa oveja que se distrae con cualquier cosa y entonces el pastor tiene que llamarla y tiene que dejarla a las otras. Que no esté por encima lo que desea nuestro viejo hombre, que pareciera que todo el tiempo está acechándonos, que no esté por encima los deseos de nuestro corazón, los deseos de nuestra carne, que aparecen todo el tiempo, que es una lucha constante, ¿sí? Que por encima esté nuestro espíritu, donde está obrando Dios, rendidos a su voluntad. El primer lugar es para Dios. En segundo lugar, poné lo que quieras. Yo, mi familia, personas que quiero, dinero, no sé, lo que quieras. Pero en primer lugar está Dios. Lo demás se ordena solo. Cuando en primer lugar ponemos a Dios, lo demás el Señor se va a encargar. Y esta lucha, pensando en los Juegos Olímpicos, estuvimos viendo algunos, no se termina de un solo knockout, ya está. No es ¡pum! Y soy santo. No derribamos a nuestro viejo hombre así de un saque y ya está. Para siempre voy a ser santo y no tengo que preocuparme más. No, es algo de todos los días.
Y que no haya lugar para el desánimo, porque el crecimiento espiritual se va logrando a costa de la progresiva destrucción de nuestro viejo hombre. ¿Sí? A medida que vamos destruyendo el viejo hombre, a medida que vamos destruyendo ese viejo hombre que sirve para el pecado nada más, cuanto menos de ese viejo hombre, más vamos creciendo espiritualmente. Es algo progresivo, ¿sí? No es algo que se logra de un momento para otro. Así que nos aliento a todos a seguir perseverando en Dios. Quería leer en Gálatas, pero lo vamos a dejar. Básicamente dice que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El Señor quiere manifestar en nosotros el fruto de su Espíritu. Quiere que se manifieste en nosotros el fruto. El fruto es uno solo. Todas las cosas que hay para dentro de ese fruto del Espíritu son un montón. Las pueden leer en el capítulo 5 de Gálatas. También está el resultado de vivir en la carne, que redunda en la muerte. Pero el fruto del Espíritu redunda para nuestra vida, y nuestra vida es para Dios. Tenemos que buscar ese fruto, procurarlo para nosotros y, y que sea más de ese fruto cada vez y menos de las obras de la carne. De los grandes hombres y mujeres que hay relatados en la Biblia, no hay uno solo, salvo Jesús, que no haya pecado. No hay uno. Y son hombres y mujeres que hicieron cosas tremendas. El Señor los usó de una forma terrible, que hicieron cosas en Dios que nosotros lo leemos y decimos, wow, esto es tremendo. Y son iguales a nosotros, o sea, no hay ni siquiera uno que no haya pecado. Pero fueron personas que fueron llenas del Espíritu Santo y el Señor las usó y se glorificó en ellas. Bueno, nosotros entonces no tenemos excusas, ¿sí? Caemos todo el tiempo, pero el Señor nos quiere levantar, nos quiere usar, quiere hacer su obra completa en nosotros. Pero tenemos que deshacernos de todo pensamiento del tipo, yo para esto no sirvo. No sirvo para esto, menos voy a servir para que Dios me use. ¿Qué voy a hacer yo? Si te sentís así, suena raro decir mejor, pero sos candidato en las manos de Dios. Si te sentís así, el Señor elige lo vil y lo menospreciado. Entonces somos candidatos. Si te sentís insignificante, si te sentís que no servís para nada, en las manos de Dios sos terriblemente valioso, muy útil en sus manos. Si te sentís demasiado importante como para servirle a Dios, no, esto no es para mí, yo estoy para cosas mejores. Bueno, cuando el mundo pase, todo va a ser destruido. Solamente van a permanecer las obras hechas en Dios, ¿sí? Solamente va a permanecer su palabra, va a permanecer las obras hechas en Él. No elijamos agradar al mundo, ni a los hombres, ni a nosotros mismos, ni a este sistema. Elijamos siempre agradar a Dios, ¿sí? Si decidamos por Dios. Si quieren, eh, no, no, está bien. Eh, Nuestra carrera no empieza en el cielo. Esto es importante que lo entendamos. Vamos hacia el Padre, pero nuestra carrera no empieza allá arriba. Una vez que nos moramos y nos encontremos con Dios, ahí va a empezar la carrera. No, esa carrera empieza hoy, acá. Ya empezó. Termina en el cielo, cuando nos encontremos con el Padre. Nuestro camino no empieza eh, una vez que llegamos al cielo. Y el camino no termina en la cruz, ¿sí? Nuestra meta no es la cruz.
La cruz es el comienzo, por ahí empieza el camino, ¿sí? Es como el punto de partida, esos arcos de partida, el otro que dice llegada, bueno, el de partida es la cruz. Por ahí tenemos que empezar. Y a Dios es a quien llegamos, a Dios es a quien queremos ir, y esa es nuestra meta, ¿sí? Así que, bueno, les comparto esto con el ánimo de no bajar los brazos, de seguir creciendo, de buscar que nuestro espíritu siga creciendo con oración, con búsqueda permanente de Dios en intimidad con el Señor, haciendo silencio para escuchar lo que Él quiere decirte, buscando ese quebranto. El Señor rompa nuestro corazón cada tanto. Capaz que viene solo, capaz que no viene solo. Entonces, busquémoslo y decidamos cada día caminar con Dios.